Buenas Michis, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video acá en el Michi Trading. Como todos los días domingos, ya lo sabés, nos venimos a juntar para hacer la actualización previa a la apertura de los distintos mercados financieros. Sobre todo para saber qué es lo que podría pasar en las próximas horas para BTC. Actualmente 63.800 dólares rondando en esos precios, pero lo que más nos interesa saber es cuál fue la última negociación de los futuros de la CME. Y si nos vamos a fijar justamente los futuros de la CME, pero nos vamos a un gráfico de H1 para tener, o por lo menos para tratar de tener la mayor información posible, entendemos que la última negociación bajista en la que se ha cerrado el día viernes han sido los 64.200 dólares. Por lo tanto, todo lo que sea para nosotros abrir por la parte baja, podría considerarse que vamos a tener un gap para rellenar. Por lo tanto, Bitcoin podría situarse que en las primeras 48 horas, venga a rellenar justamente ese gap. Por lo menos tenemos ahí una zona de referencia. 64.200, nos venimos al gráfico ahora sí de BTC en una temporalidad de H1, marcamos 64.200. Por lo tanto, si nosotros abrimos las negociaciones por la parte baja, podríamos ya tener nuestro movimiento proyectado. ¿Qué es lo que podría pasar a principios de la semana o en las primeras horas de justamente, o en las últimas horas del día domingo? Entonces, 64.200 por acá, le ponemos CME, así nosotros sabemos de qué se trata, y nos venimos a un gráfico, bueno, nos vamos a ir a un gráfico H4, pero se los voy a explicar en H1. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos acá es un movimiento, que ya lo tengo marcado, donde el precio estaría haciendo mínimos descendentes y a su vez donde el precio estaría haciendo máximos descendentes. Por lo tanto, podríamos esperar, o por lo menos seguir con el mismo patrón y tener un nuevo mínimo descendente. Si ese fuese el caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, simple y sencillo, medir las zonas hacia donde podría ir el precio. Por lo tanto, lo que podemos hacer es marcar de abajo para arriba y medir zonas de liquidaciones, y estas mismas zonas van a estar comprendidas por lo menos en H1 entre los 62.900 dólares aproximadamente y los 62.500 dólares. Y además de eso, si yo estiro mi gráfico y me voy a un gráfico justamente de H4, lo que tengo es el 50% del bloque de mercado. Entonces podría tranquilamente ser una zona de rebote para que el precio consiga justamente compradores y a partir de ahí el precio pueda redirigirse hacia ese cierre que hemos tenido el viernes de la CME. Entonces, si Bitcoin quisiera ir para abajo, 62.960, 62.525 dólares. Perdón. Me voy a un gráfico de liquidez por la parte baja. En este último movimiento ya se ha tomado la liquidez que había pendiente de las últimas 24 horas, pero se estaría formando este de acá entre 63.000 más o menos y 62.800 dólares, aproximadamente la zona que podríamos tener acá. Así que podríamos esperar un movimiento hacia allí. El tema es, ¿qué es lo que pasaría si Bitcoin quisiera ir hacia la parte alta? Bueno, si quisiera ir hacia la parte alta, lo que vamos a tener es la resistencia en 65.529 dólares. ¿Por qué? Porque es el techo del bloque de mercado. Por lo tanto, Bitcoin, si quisiéramos que esté en un escenario alcista, necesita recuperar la negociación por encima de los 65.500 dólares. Veremos en el inicio de la semana, y obviamente que esto lo veremos mañana, el día lunes. Como ya sabéis, se viene el análisis y la proyección semanal. A ver qué es lo que podría estar pasando, pero en ese mismo lugar lo que nos encontramos nosotros son, o por lo menos es lo que tenemos, un pivote mensual. Por lo tanto, es la misma zona comprendida entre 65.300 y 65.500 como la zona donde el precio podría encontrar una resistencia. Por lo tanto, que podríamos deducir que si venimos a buscar la parte baja podríamos tener un efecto rebote hacia la parte alta. Lo mismo ocurre si primero vamos hacia la parte alta. Si no podemos recuperar esa negociación alcista, lo más probable es que nos vengamos hacia la parte baja. Importante para el precio recuperar zona de 65.350 dólares, ya que es el pivote mensual. Todo lo que sea quedarnos por arriba nos pone en un contexto alcista, por debajo obviamente que la negociación sigue siendo bajista. Pero a esto lo que le tenemos que agregar, o por lo menos lo que tendríamos que entender, también es que tenemos justamente esa divergencia en el precio. Vamos a acomodar todo esto por acá. Y estamos teniendo en un gráfico de H4, que esto lo vamos a desarrollar mejor mañana a las 12 del mediodía, una divergencia justamente del precio que nos podría llevar a tener ese rebote para principios de la semana. Por lo tanto, Bitcoin cayendo, haciendo mínimos descendentes, pero el RSI tiene esa proyección de bajos cada vez más altos. Entonces podríamos encontrar
ese efecto rebote que nos podría llevar como mínimo, creo yo, a zonas de 65.511 dólares y también podríamos tener un rebote a zonas de 68.000. Pero esto lo vamos a dejar para el día de mañana, así que no te podés perder el análisis como siempre. Mañana día lunes también se viene una gran noticia y una gran novedad, así que les pido a todos que estén en el vivo mañana a las 12 del mediodía. Les mando un abrazo muy grande, espero que tengan un buen cierre de día domingo y nos volvemos a encontrar en un par de horas. Miau, miau, miau. Miau.